Perfecto, pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Qué gusto que estén aquí. El día de hoy vamos a hablar en esta sesión del seminario acerca de los juegos de rol y videojuegos, una relación estrecha. Antes que nada voy a presentar a los invitados que se encuentran aquí con nosotros para compartirnos acerca de sus experiencias. Voy a comenzar con Romano Ponce. Él es prófugo del diseño gráfico y doctor en arte y cultura por parte de la Universidad de Guadalajara. En su maestría de estudios visuales de la Facultad de Artes de la UAMEX se enfocó en el diseño y producción artística de videojuegos. Él es investigador postdoctoral en la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y actualmente se encuentra efectuando investigaciones acerca del discurso ideológico de los videojuegos, ha realizado investigaciones en torno a la restauración y preservación digital de los videojuegos, es investigador estatal honorífico por parte del Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán, es investigador nacional del nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bienvenido. ¿Cómo estás, Romano? Un gusto estar aquí y muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Yo finalmente aquí solo estoy contento de estar aquí. Vengo yo a aprender de ustedes porque si sé poco de videojuegos, no sé nada de juegos de rol. Entonces, en cierta forma, yo creo que más que respuestas, yo voy a hacer más preguntas. Y de nuevo, un gusto estar con ustedes y reitero, yo estoy aquí más a aprender que a dar certezas o simular dar certezas. Gracias, Romano. Y desde Colombia, Manuel Darío Palacio Muñoz. Él es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás. Es magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana, doctor en Filosofía de la Universidad de los Andes, alumni del DAT de la RUB en la Universidad de Alemania, en Dilthey, no sé si lo pronuncié bien. Tiene experiencia docente de 18 años. Es fundador de Filosofía y Videojuegos y entre sus temas de interés se encuentran filosofía de la historia, hermenéutica, filosofía y videojuegos, filosofía y tecnología, entre otros. Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias, Vania. También un placer estar acá con ustedes. Gracias a Miguel ahí tras bambalinas que nos ha invitado. Y pues bueno, muchísimas gracias a todo este bello grupo de la red de investigadores sobre juegos de rol que nos abre este espacio a personas como, bueno, filósofos que también traemos más preguntas que otras cosas. Entonces, mira, vamos a charlar un poco. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Gracias, Manuel. Vamos a continuar con Jorge Armando Ibarra Ricalde, también conocido como el Máster. Él es un máster profesional de juegos de rol que se dedica a intervenir eventos de rol para que el rol siga estando representado. Sin embargo, bueno, pues gracias a la gran cantidad de mesas que tiene, puede darse el lujo de realizar diferentes experimentos que le han permitido hacer juegos para el fomento cultural, como La Promesa del Rey, Beowulf, Fin de la Era Dorada, La Ilíada, Cabeza de Dragón, Drácula de Bram Stoker, El Hijo del Trueno, El Cantar del Miocid, Game Over, Ready Player One, algunos sobre la inmersión, los relatos orgánicos lúdicos, Alta Leticia, Cita de Fiore, Númenor o Matragedia, que llegó del este, El romance de los tres reinos de juegos de rol, también sobre la inclusión, como Los búhos de Niza, celebrando el aniversario de la colonia Roma, Inefable para la Noche de las Ideas de la Embajada Francesa o Clarente para las personas con discapacidad visual para el Cervantino y otros meramente como investigación aislada como Rock and Roll Man, que es por lo que está aquí. La verdad es que esperamos mucho aprender acerca de todo lo que hace el máster. Bienvenido. Hola, pues muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, gracias por la presentación y de nuevo, igual, en realidad lo que traigo es lo que es un fracaso, que es Rock and Roll Man, pero ya hablaré de eso después. Oye, pero está padrísimo porque la verdad es que aprendemos más precisamente de estos errores que vamos cometiendo, ¿no? Y son suertes de aprendizaje. Pues, ¿qué les parece si iniciamos con la primera ronda de preguntas? Podemos iniciar esta primera ronda con Romano, Manuel y después el máster para responder a las preguntas que tenemos preparadas para ustedes. La primera de ellas, ¿cuáles son las diferencias clave entre los juegos de rol de mesa y los videojuegos de rol para las personas que nos están mirando? Romano, te escuchamos. Perdón. Ah, empiezo por la parte difícil.
Originalmente, una respuesta clásica dirían la limitación de la tecnología, ¿no? Que el sustrato, por usar una palabra muy general, pero pues conforme se han difundido las mismas tecnologías de información, pues esa misma barrera se ha ido diluyendo. Probablemente una respuesta un poco más general, y fíjate, y lo voy a decir, no quiero que tenga connotaciones negativas contra los videojuegos, pero las va a tener. Este, la diferencia sustancial que yo considero entre los juegos de rol tradicional, por también ponerle una denominación, que no me gustan las clasificaciones, pero es la única forma que tenemos para no volvernos locos, es frente a los videojuegos de rol, lo que conocemos como videojuegos de rol, sería que en realidad los videojuegos, como los conocemos actualmente y especialmente cuando se trata de experiencias más curadas, por ponerlo así de esta forma, y es lo que me llevaría a la principal diferencia, es que los videojuegos son experiencias mucho más acotadas. Es decir, voy a poner como esta ejemplificación, en el videojuego, aunque tuviera factores de rol, es decir, de que tenemos transmigración en un aspecto de serie, estar ahí nosotros dentro de la narrativa, es una experiencia mucho más acotada y que vamos a estar siempre dentro de los límites establecidos del mundo ficcional, ya sean a nivel mecánicas, a nivel narrativas, a nivel sistemas. Mientras que los juegos de rol son experiencias mucho más emergentes y orgánicas. Es decir, aunque un Dungeon Master o el escenario de un juego de rol tenga sus ciertas delimitaciones ficcionales y de verosimilitud, puede dar pie a a situaciones, a desarrollos narrativos mucho más flexibles que dentro de los videojuegos. Sé que tiene connotaciones y para los que nos interesan los videojuegos siempre nos va a dar escalofríos oír eso, pero dicho desde como una introducción a esta discusión, bajo mi perspectiva, sería esa la diferencia sustancial entre lo que llamamos videojuegos de rol, que ya más adelante me imagino que va a salir esa misma discusión de que es un juego de rol. Pues diría, todos los videojuegos son juegos de rol en el sentido de que asumimos un personaje o una situación, ¿no? Pero la principal diferencia, sí, perdón si estoy siendo muy reiterativo, es esa, que los videojuegos en la actualidad siguen siendo experiencias muy acotadas, mientras que los juegos de rol dan pie a una flexibilidad y a una emergencia que es sustancial y sumamente importante al medio, perdón si lo acoto narrativamente, porque pues, uno lo acota a sus filias y a sus fobias, mucho más, es eso fundamental para los juegos de rol, esa flexibilidad y además esa colaboración dentro de todos los participantes. Todos los participantes van estructurando al juego de rol, mientras que en un videojuego, por muy flexible que sea el sistema, seguimos en un sistema acotado, curado, por sus autores. Y bueno, ya estoy dando vueltas en lo mismo y no, está pues perfecto. eso. De hecho, sí, como mencionas, ¿no? La mecánica y la dinámica ya está como muy establecida, ¿no? Vamos a escuchar a Manuel. Bien, yo igual hago eco de las palabras que nos acaba de comentar Romano. Em, Quiero simplemente como presentar otro enfoque. Hay un texto muy bueno que desde la filosofía yo recomiendo que se llama Bosquejo para una metafísica del videojuego, del profesor Ciabra Fraile, publicado por allá en el 2012-2013. Y él dice que un videojuego crea, o sea, todo juego es un espacio lógico y un videojuego también lo es. En ese sentido también lo es un juego de rol. El punto es cómo se configuran esos espacios lógicos de juego, ¿no? Y él va a insistir, siguiendo a Wittgenstein y a Frege y a Heidegger, perdón, y haciendo una reconstrucción de la filosofía del lenguaje, que el espacio lógico del videojuego se establece en términos de posibilidades de verificación de proposiciones. O sea, puedo saltar, no puedo saltar, puedo hacer doble salto, no puedo hacer doble salto. Y ese tipo de cosas aparecen en el espacio lógico del videojuego.
Los juegos de rol es posible que nosotros transformemos el espacio lógico conforme vamos jugando. Eso no ocurre tanto en los videojuegos. Y si bien hay videojuegos que nos permiten de una u otra forma, digamos, transformar mecánicas en la medida en que, o desbloquear mecánicas o cosas por el estilo, la brecha se ve sobre todo cuando pasamos de un videojuego a otro videojuego a otro videojuego. Pongo un ejemplo muy significativo, además que para mí fue una gran ilusión y luego una gran decepción, pero una decepción alegre si se quiere, cuando yo jugué The Witcher 2 y al final, bueno, The Witcher 2, no voy a hacer acá demasiados spoilers, pues a que es un juego viejo, y cuando instalé The Witcher 3 me decía, vamos a traer tu progreso de Witcher 2. Y yo dije, wow, chévere, o sea, voy a mantener una identidad de mi personaje y pues como de mis armas y cosas y demás. Y sí, pero no, o sea, como que yo esperaba que lo que había afectado el mundo de juego en el Witcher 2 afectara en el 3. Y repito, sí, pero no, porque el lenguaje del juego, o sea, el espacio lógico del videojuego se crea, pues, a partir de un algoritmo de programación dentro de los cuales pues hay una serie de cuestiones de proposicionales que por la manera en que se crea un videojuego como software pues, o sea, ¿se verifican o no se verifican? En ese sentido, yo creo que una de las grandes diferencias es que los videojuegos no mantienen o no tienen una identidad tan sólida en los personajes de rol como los pueden tener los juegos de rol de mesa, ¿no? Nosotros podríamos eventualmente transportar nuestros personajes, creo que algunos de los que jugamos lo hemos hecho, sí, y pues ya viene también la magia, digo yo, del Dungeon Master de saber adaptar esa identidad, ¿no? Es decir, yo he jugado con Gerard de Trivia muchos años en mi vida. Yo quisiera que me reconociera como, hola Manuel, otra vez tú acá, chévere, sí, oye, llevamos jugando con Mario, tengo yo 41 años, yo jugando con Mario desde el 80 y punta, ¿sí? Y va a salir Mario, Super Mario Bros. Wonder, yo quisiera como que Mario me dijera, Manuel, otra vez acá contigo, chévere. Pero no, de una u otra forma, yo encarno a Mario, desempeño un poco estos roles, como ya lo decía Romano, pero ese vínculo, esa identidad se va, no es, digamos, no se ha consolidado. Bien o mal, creo que lo podemos discutir después, pero me parece que eso es una cuestión diferente en los juegos de rol, ¿no? Y pues, repito, va de la mano del espacio lógico que se crea, y en eso estoy completamente de acuerdo con Romano, con el Dungeon Master, porque el Dungeon Master es capaz de, digamos, transformar el espacio lógico del juego, ¿sí? Donde hay cosas que en principio pueden no estar, pero pueden estar luego, ¿sí? Ahora, para que eso sea consistente con el mundo de juego, pues se requiere de un Dungeon Master con experiencia y elocuencia y demás, ¿no? Entonces, eso es un poco así como lo que podría decir al respecto. Padrísimo. Entonces, ahorita estamos observando que existen, sí, diferencias significativas en cuanto a los entornos, las mecánicas y las dinámicas del juego. Y ahora vamos a aprender un poco más acerca de la perspectiva del máster, ya él con toda la experiencia que trae sobre los juegos de rol. Bueno. Sí, de hecho, la verdad es que estoy de acuerdo con Romano y con Manuel. Tienen unos excelentes puntos. La cosa importante es que yo suscribo el MDA, ¿no? El Mechanics, Dynamics and Aesthetics siempre se me olvidan, Hunicke, LeBlanc y Zurich, ¿no? Es una forma muy específica para estudiar la relación del consumidor con el videojuego, pero desde que la conozco la utilizo para tratar de entender el juego de rol, porque considero que si no están los tres elementos, no es un juego de rol. Si tú le quitas mecánica, si tú le quitas estética o dinámica, no tienes un juego de rol, tienes lo que tú quieras, un juego muy interesante, con muchos adornos, un cadáver exquisito, lo que tú gustes, pero no tienes un juego de rol. Lo hago así porque tenemos el gran problema de la dinámica, ¿no? La gente no suele hablar del juego de rol respecto de lo que el juego de rol es, o de lo que la proposición específica es, un título, Dungeons and Dragons, Vampiro, lo que ustedes gusten. La gente suele hablar sobre su propio máster, la persona que les enseñó y les puso, como está diciendo Manuel, o sea, él juega un videojuego y él él encarna a ese personaje, mientras que en un juego de rol te ayudan a encarnar a ese personaje. Y eso me parece muy importante porque no me quiero meter en procesos identitarios, es decir, no vámonos para allá. Es un lugar oscuro y no queremos entrar a él, pero lo que sí suena cierto es que la dinámica que logramos ejercer y cómo nos relacionamos en términos estéticos con el juego de rol es muy diferente a los videojuegos. Ahí sí creo que no hay diferencia y yo creo que es un abanico más amplio. No estamos comparando al videojuego RPG, al role-playing game, video game, ni el japonés, ni el americano, ni el europeo.
con los juegos de rol. Estamos comparando a lo que quiera que son los juegos de rol, que es verdaderamente una cosa amorfa y que no le logramos dar por momentos, ahora sí que ninguna característica, excepto que tiene MDA, ¿no? Es lo único que estamos seguros, que tiene mecánicas, dinámicas y estéticas, creo que podemos estar de acuerdo en eso. Y ya que tenemos esto, podemos agregarle una pequeña cosita que parece ser muy importante, es muy fluido. Entonces el juego de rol siempre se va a hacer pasar por lo que quiera. Es muy fácil decir, esto es un juego de rol. Y la gente dice, bueno, adelante, es un juego de rol, aunque de hecho no lo sea. Y eso es lo que ha convertido, es lo que hace que cuando salga un videojuego, y es que hay pocos videojuegos que no son transmedia, es decir, God of War nació en un videojuego, no es una novela adaptada, ¿no? Si ustedes revisan la biblioteca de Nintendo y Sega, realmente solo Mario y Sonic Mario, Sonic, por ahí Link, son realmente como cosas de videojuegos, y las demás en realidad son adaptaciones de lo que a la gente le interesaba, ¿no? Desde Little Nemo hasta Los Picapiedra, por decir algo. Entonces, obviamente eso tiene que ver con marketing, tiene que ver con un asunto de venta, de cómo se vende, pero tienen que aceptar que últimamente se ha puesto de moda eso. Tengo una franquicia y ahora le agrego juego de rol y ya tengo un juego de rol, aunque ni remotamente sea un juego de rol, ¿no? Y esa es una cosa que me parece muy interesante porque el videojuego al revés no sobrevive. Si tú tienes un juego de rol y lo conviertes en un videojuego, y el caso más claro es Dungeons and Dragons, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Oye, pero es que Neverwinter usa exactamente la paleta de 3.5. No tiene nada que ver con un juego de rol. Pero ellos no necesitan decir, oye, venimos, por cierto, ¿sabías que Vampiro de Bloodlines viene de la mascarada? A nadie le interesa decirlo. Mientras que el juego de rol necesita decir, oye, ¿sabías que esta es una adaptación del videojuego? No se parece, no tiene nada que ver y va por otro lado, pero, hombre, es una adaptación. Entonces es muy curioso cómo la identidad del videojuego es muy sólida, es muy fuerte, mientras que la del rol, además de ser sectaria más no poder, porque depende de los puntos específicos de la gente que está hablando, de con quién has jugado, dónde has jugado, qué has jugado, pues de repente tiene esta necesidad de decir, oye, el juego de rol lo puede todo, lo hace todo, es el caballo de Troya perfecto, pero el juego de rol es el juego de rol y no necesita más. Wow, padrísimo. De hecho, me hiciste pensar en estos títulos como Original Divinity Sins, ¿no? Que utiliza bastante mecánica, dinámica y estética de los juegos de rol, ¿no? Incluso las reglas que tiene este videojuego son muy específicas en cuanto a los daños, el impacto, los stats, etcétera. La verdad es que es muy, muy interesante. En este sentido, ¿cuál sería su opinión, la opinión que ustedes tienen sobre el impacto de los juegos de rol y los videojuegos en el desarrollo cognitivo y emocional de los jugadores? A ver, ¿qué nos pueden por ahí decir? Manuel, si iniciamos contigo y así vamos. Bueno, pues como buen filósofo me voy a ir por la tangente, ¿no? A ver, Perfecto. no, lo que pasa es que es un tema muy, pues, muy amplio y, no, y fuera de chiste, pues sí, se me sale lo filósofo. No soy muy trabajador de, digamos, de estudios empíricos donde podamos levantar como este tipo de fuentes y referencias. No obstante, pues en el conocimiento yo creo general de todos estos medios, yo creo que hay un tema y pese a que al máster me dijo no quiero meterme, no nos vamos a meter en la zona oscura de la identidad, ¿sí? Quiero meterme ligeramente, quiero llegar al bosque e irme, ¿no? Como decir, mira, ya está el bosque de la pregunta por la identidad, pero en términos de cómo queda propuesta por la filosofía de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur tiene un texto muy bonito que se llama Historia y Narratividad, donde pues sus últimos capítulos, los últimos dos, él se pregunta sobre la identidad narrativa, qué significa eso, ¿no? Y entonces él va a decir, pues en términos muy simples, que nosotros seres humanos construimos nuestra identidad en un gran rodeo por un sistema de signos a través de narraciones. O sea, ¿cómo conecto yo un signo con otro? Eso se llama narración, eso se llama relato, ¿sí? Y en este sentido, pues nosotros vamos creando una identidad en términos narrativos. Yo creo que el impacto que puedan generar precisamente tiene que ver con cómo yo conecto mis experiencias en el rol de personajes de videojuego, en personajes de juegos de rol, ¿sí? Que de una u otra forma me van estableciendo esta trama, ¿sí? Digamos,
Hay momentos donde este impacto es profundo y uno lo ve, hay comunidades muy fuertes. Acá en Bogotá no lo son tanto, pese a que lo son. Sé que son más importantes, por ejemplo, en México o en Perú, ¿sí? La comunidad de otakus, la comunidad de cosplayers, la comunidad de... donde esa identidad, digamos, esos símbolos se transforman en vida y en relatos vivientes, corporales, o sea, de mi atuendo. Transforman de una u otra forma el mundo, ¿no? Nosotros, yo creo que en ese sentido, y si bien es cierto que la pregunta por una identidad, sobre todo por una identidad muy dura, muy fuerte, sí, resultaría bastante oscura y sinuosa, podríamos utilizar ese concepto, ese feliz concepto olvidado del mundo de mediados del siglo XX, de la descentralización de la subjetividad y de la identidad. O sea, sí podemos hablar de eso, pero no lo pongamos en el centro. ¿Sí? Y yo creo que eso es una buena manera de entender, porque el impacto que han generado los videojuegos y los juegos de rol, a mí, desde mi perspectiva, tienen que ver un poco con justamente las historias que yo me cuento de lo que yo he hecho y de lo que yo he sido y de lo que, ¿sí? Entonces a mí me dicen, sí, yo he sido un fontanero que ha rescatado a una princesa, pero eso ya está muy contado. Yo realmente no, a mí en mi fuero interno, yo soy alguien que peleó con Diablo y Baal y contra Lilith y tal, pero a mí la saga de Diablo me inspira y todo tipo de cosas. Por algo terminé estudiando filosofía en la Santo Tomás, ¿no? Allá peleando con el problema del mal en Tomás de Aquino y la Edad Media. Claro, son referencias que a mí me sirven para hilar estos puntos, ¿no? ¿Podemos hacerlo sin estos puntos? Sí, claro, lo podemos hacer sin estos puntos. Habrán otros. Pero quienes jugamos videojuegos o juegos de rol, tenemos estos puntos claramente enmarcados en el contexto y en el mundo, pues, del mundo de juego, ¿no? O, pues, bien sea el juego de rol o bien sea de los videojuegos. Sería como lo que tangencialmente podría decir tratando de esquivar la bala. No, padrísimo, padrísimo. De hecho, me surge pues ahí otra inquietud, ¿no? A lo mejor dirigida para el máster. En tanto su experiencia, ¿existen beneficios en realidad específicos a lo mejor que los juegos de rol o los videojuegos puedan ofrecer, un tanto como para quitarle el estigma a este tipo de juegos? Porque, pues, recordando ahí algunas anécdotas que ha contado mi esposo y su grupo, ¿no? Que siempre se han visto como medio satanizados el hecho de estar jugando rol a ciertas edades. ¿Hay beneficios, en verdad, desde tu perspectiva, Master? Sí, sí, indudablemente, ¿no? Mira, yo creo que nos hemos dedicado tanto a buscar los beneficios que pasamos por alto las cosas que eran verdaderamente importantes. Por ejemplo, lo primero es el lenguaje. Una persona que constantemente está hablando y que sobre todo está escuchando a otros, porque recuerden, jugar rol es escuchar al de al lado, aunque no seas tú, no solo al máster, sino al de al lado, al de la izquierda, al de la derecha. Entonces, eso no solo cambia forzosamente tu vocabulario, agrega palabras cuando dicen cosas como, no sé, algo desde lo ridículo como inefable hasta lo verdaderamente coloquial, ¿no? Como alguna palabra muy específica, rimbombante. Entonces, eso va haciendo tu acervo lingüístico importante, pero sobre todo te va dando una importante visión. Ajá, no predica una visión, te da una visión. Por ejemplo, en un grupo de personas que están jugando, digamos, Vampiro la Mascarada, que se juega en nuestro mundo, solo que más oscuro, en ese lugar, alguien puede decir, oye, vamos a la policía. Cuando ves que 4 personas de la mesa consideran que la policía no es un lugar seguro, queda claro que no comprendes la ciudad en la que vives, que no comprendes como el resto de las personas cómo funciona el mundo. Es decir, que la idea que tú tienes no es la totalidad, solo es una parte muy específica. Y eso es algo invaluable. Eso probablemente es lo más invaluable, más allá de cualquier cosa que puedas decir con bonitas palabras para que sea una entrevista de trabajo. Realmente es muy importante lo que te da la perspectiva de alguien más. En verdad, yo dejé de ver la tele y dejé de ver la tele hace unos 10, 15 años, cine, no, estoy casi aislado por completo. Y aún así entiendo muchas cosas porque sigo jugando. Juego alrededor, en este momento, como 2 mesas al día. Entonces, esas 2 mesas al día son gente, son muchachos, son chavos, son gente que habla de memes, que usa referencias específicas y se te van permeando y me permite entender su mundo, o el mundo, digamos, de mi hijo, que es un mundo todavía mucho más simple, pero ellos me dejan entenderlo porque son ellos los que me dicen quién es Thor, por qué Thor ahora está panzón, por qué sucede esto y demás. Y eso es invaluable, o sea, es decir, que abran tu mente la posibilidad de que no todo lo que piensas es una verdad absoluta, sino que hay demasiadas
puntos de vista es, para empezar, lo más importante. Pero segundo, y lo voy a dejar ahí, el sentido de comunidad. O sea, el sentido de comunidad es la cosa más importante que existe, que tú seas parte de algo. Porque miren, las personas que juegan rol no son amigos. Es una locura. Las personas que están jugando rol no son amigos. Sin embargo, a medida que, a medida que hay unos que se van por el taxi y otros se quedan a pelear contigo, vas aprendiendo quiénes son las personas que van, cuál es su carácter y quiénes van a estar ahí en las buenas y en las malas. Y la verdad es que uno puede comenzar el juego de rol como una relación de demostrador, como yo, soy un demostrador. Puede comenzarla incluso como una relación comercial, ¿no? Es un servicio, pero la realidad es que eventualmente, por más que quieras, se van rompiendo las barreras y se convierten en tus aliados, en tus amigos. Y de pronto, por ejemplo, a mí me sucede mucho que la gente con la que juego, es decir, gente con la que juego una vez a la semana, mi cerebro me obliga a creer que son amigos de muchos años, porque pues están haciendo lo que más conozco, lo que más comprendo, y porque los he visto en sus peores momentos, ficticios si ustedes gustan, los he visto sacar la casta, los he visto dar la cara. Entonces, de repente se me puede ir, y puedo ser muy personal, puedo comentarles cosas que no les diría más que un amigo, y veo que responden bien, veo que ellos sienten lo que estaba diciendo Manuel, ¿no? Ellos sí sienten a Mario Bros decirle, oye, bienvenido a las andadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos permite esta cosa? Ser el Quijote sin que nos dé vergüenza, ¿no? Volver a pelear contra los molinos, porque ahí siguen los gigantes, nada más nos insisten que son molinos. Padrísimo, padrísimo. Romano, no sé si quieres complementar esto, porque, bueno, a mí me van surgiendo como muchas inquietudes, ¿no? También con respecto a esta parte artística de los juegos de rol, de los videojuegos. Entonces, te dejo todo el micrófono. Digo, 3 cosas. Creo que todo lo que diga ahora, después de lo que han expresado Manuel y el máster, se va a sentir menos. Pero voy a partir un poco de mi experiencia personal desde la rama de la investigación y de las mismas artes. Hasta todavía hace un par de años, yo todavía tenía esa cierta, no sé si era una suerte de necesidad de validación, de estar buscando o tener que expresar o tener que rebuscar o tener que comprobar lo que perdón si lo digo muy mal marxista lo que voy a decir a continuación, buscarle una validación neoliberal o una utilidad a la actividad de jugar. No, que enumerando los beneficios cognitivos, sociales, y no lo digo con desprecio, quiero aclarar, perdón, luego tengo esa capacidad de hacer, pero yo tenía esa necesidad de estar buscándole una utilidad, llamémosle neoliberal o económica o capitalista, al acto de jugar, hasta que después llegué yo a esa misma realización de que, como al igual que las artes, es un derecho que las personas tengan una actividad que no sirve para nada, ¿no? En un sentido capitalista, ¿no? Es decir, que no vas a aprender nada, no vas a adquirir habilidades que te puedan servir para tu vida laboral. ¿Y por qué llega esta realización? Porque, de nuevo, las personas se matan 12 horas trabajando y tienen derecho de tener un espacio, ya sea en el videojuego o en su mesa, de hacer algo que no tenga que responder a las dinámicas de explotación capitalista. Es decir, que esa hora, esas 2 horas, esas 3 horas que se sienta en la mesa de rol o en el videojuego, o a ver una película, o a ir a una galería de arte, o irse a escuchar al parque de música, no tiene que ser ni edificante, ni darle habilidades, ni tiene que ser como un periodo de intermedio en donde, aunque no estás trabajando, necesitas estar aprovechando ese tiempo para adquirir algo que te sirva para seguir generando producción o capital. Pero paradójicamente lo que voy a decir aquí va a retomar mucho lo que dijo el máster, pero paradójicamente, sí, todas estas tipos de actividades nos pueden ayudar mucho a vislumbrar los andamiajes ideológicos de la sociedad que los producen, siguiendo mucho lo que dijo el máster de el escuchar a las personas en una mesa de rol, y me gustó mucho su ejemplo que dijo lo del barrio y la policía. Te puede ayudar mucho a vislumbrar desde qué estatus ideológico,
vivencial, de trasfondos em, ideológicos, ya lo repetí eso, pero nos ayuda de una forma incluso mucho más honesta a entender cuál es el momento histórico o incluso emocional de las personas que, por ejemplo, participan en una mesa de rol o en los videojuegos para entender el momento histórico, ideológico, geográfico de las personas que producen ese videojuego. Mucho, por ejemplo, los videojuegos Call of Duty son la piñata, para los analistas, pero son interesantes en el sentido de que reflejan la estructura frente al colonialismo, el intervencionismo militar, cuál es el otro o la idea de periferia, ¿no? Que pudieran, y esto lo digo de que de nuevo es mi paradoja de que las personas que juegan tienen derecho a estar en un espacio en que no sirva para nada, ¿sí? No vas a ser una mejor persona, pero a la vez sí creo que pudieran tener, y va muy ligado a lo que dijo el máster, el sentido de comunidad y el sentido de pertenencia incluso que dan sobre los juegos de rol o los mismos videojuegos de puedes encontrar pares, ¿sí? Al momento de hacer inmersión en estos momentos. Y bueno, sería por el momento de esto mi intervención, para no No, alargar. fíjate que está padrísimo, Romano, lo que estás comentando. Precisamente me haces pensar en estos términos de gamificación, ¿no? Que se han estado utilizando mucho como una explosión. La verdad, a mí me encanta como el uso de las mecánicas y las dinámicas de los juegos trasladados a ámbitos educativos y ahorita vamos a ir para ese rumbo, ¿no? Un poquito más escabroso. Pero quería preguntarles, ¿no? Si para ustedes en los juegos de rol existen pues algunos ejemplos que consideren que hayan empujado al arte y a la cultura a nuevos niveles de experimentación. Vamos Bueno, ¿sí? vuelvo a tomar la palabra. Adelante, hermano, Ok, adelante. bueno, puedo hablar un poco y yo sé porque yo mandé una pregunta y tomo la palabra para ya no intentar responderla porque más bien me gustaría conocer la La perspectiva de perspectiva, claro. Manuel y el máster. Los videojuegos, lo acoto ahorita, en los videojuegos, en la actualidad, no digo que los videojuegos todos, pero sí ya ha habido artistas que han comenzado a utilizar el videojuego como forma de expresión o como forma de materialización. Es decir, el game art y diferentes, incluso han sido legitimados por diversos circuitos artísticos, ¿sí? Por mencionar a Anne-Marie Schleiner e infinidad de artistas que soy pésimo con los nombres, pero que ya están utilizando a los videojuegos como materialización artística, es decir, videojuegos con intenciones artísticas y que también han sido legitimados. Y perdón si mi perspectiva del arte es muy cínica, pero funciona dentro de ese ámbito de personas que quieren hacer arte e instituciones que los legitiman como tales. Y me voy a apropiar de la pregunta, pero porque me gustaría conocer la Adelante, pregunta adelante. de Manuel y el máster es si dentro de los juegos de rol ha habido esa manifestación, ya no hablemos de mecanismos de legitimación, sino de personas que han buscado utilizar el juego de rol como una forma de expresión artística o que dicen, me estoy inventando este ejemplo, pero que digan, vamos a hacer un performance utilizando juegos de rol. Y ya, les aviento la pregunta y huyo. Perfecto, Manuel, el máster, Yo ¿quién quiero dijo decir yo? dos cosas porque le quiero escuchar Adelante. la palabra del máster, que es el maestro. Yo, como les digo, trabajo más temas de videojuegos que juegos de rol. Así que quiero simplemente hacer traer a colación un videojuego, un juego de rol, perdón, que no creo que haya reinventado la rueda, ni mucho menos. Al contrario, el juego dice: nosotros somos nada más que una variación del famosísimo sistema de STEM, del sistema técnico de espada negra, ¿no? Y que se llama Frágil. De hecho, es un juego de rol gratuito en internet. Uno pues puede bajar las hojas de stats y todo el trasfondo del mundo. Se consigue en la página eresfrágil.es.
La historia es un mundo postapocalíptico, ¿sí? Entonces una radiación solar acabó con la tecnología y con el 90% de la población y el resto 10% pues adquirió ciertos poderes, no sé, telequinesis, cosas por el estilo, pero utilizar los poderes implica perder la cordura, ¿sí? Es una oda a la fragilidad, ¿no? Y sin embargo yo creo que es un videojuego muy interesante porque en algún momento, y eso aparece en la presentación de la página, que recomiendo, ahora lo comparto ahí en la página, la casilla de Facebook de eresfrágil.es, dice, mira, puede que nuestro mundo esté hecho una mierda, ¿sí? Pero por lo menos, ¿sí? Nosotros no tenemos acá derechos de autor, somos en términos de juego, ¿sí? Somos libres de derechos. En cambio, tu mundo también es una mierda y también tienes que pagar derechos de autor. Entonces rompe como un poco esa pared de uno dice, ok, estoy viendo un mundo que se fue al garete, es el mundo del juego, y veo que mi mundo también, y resulta que el mundo del juego, que es peor que el mío, en algunas cosas no es tan malo, sí, pese a que haya colapsado en todo sentido. Yo creo que, repito, más allá de poner este ejemplo de juego, que es un juego al que le tengo mucho cariño, lamentablemente no he tenido una comunidad muy grande en Colombia para jugarlo, pero si algún día abren unas partidas online de Eres Frágil, me avisan, me encanta el juego. Creo que me llama poderosamente la atención este juego, porque hay momentos donde no solamente, o sea, hace una reflexión de nuestro mundo fuera de juego dentro del mundo de juego. Y creo que esa pequeña ruptura de la cuarta pared dentro del marco de los juegos de rol es, a mi juicio, significativa. Se ve mucho en el cine, hay juegos que también lo ponen, en los cómics está. En los juegos de rol no lo he visto mucho, pero repito, pues acá el experto es el máster, así que máster, por favor. Ok, bueno, gracias. Lo de expertos meramente porque llevo mucho tiempo dedicado a esto, llevo como unos 32 años jugando, ¿va? En realidad, jugar rol es su propio beneficio. Igual, como había dicho Romano, yo sí creo firmemente que el ocio debe defenderse. El ocio debe defenderse. Ahora, si ese ocio te convierte en una mejor persona, genial. Si te hace más inteligente, más rápido, más astuto, te da mejor labia, perfecto. Si te quita las barreras del miedo y demás, uno de los fundadores de la red de investigación de juegos de rol, Mauricio Rangel, lo dijo en algún momento, dijo, yo no podía hablar en público. El juego de rol me permitió estar aquí parado frente a ustedes, ¿no? En un coloquio, al cerrar uno de los coloquios no recuerdo en este momento cuál, probablemente el penúltimo. Entonces, es muy importante que entendamos, el juego de rol sí lo puede hacer todo, ¿no? Y un debate fuertísimo que hubo es si el juego de rol es un arte o no. La misma comunidad de roleros se fue a la yugular. No, el juego de rol es un juego, no necesita ser más. En verdad, fue ridículo, así como las personas estaban enojadas por no ser más, ¿bien? Pero la parte importante es que el juego de rol produce una experiencia estética y por tanto es un arte. Ahora, no todo movimiento de baile, no toda nota es música, no todo movimiento es danza. Entonces, por supuesto que no todo mundo hace arte cuando juega rol, no todo máster, ustedes lo conocen, la famosa cita del chef Gusteau, cualquiera puede masterear. No cualquiera puede convertirse en un gran máster, en un gran artista, pero un artista puede provenir de cualquier parte. Y ese es todo el truco, ¿va? Hay gente que lo puede hacer. Ahora, para contestarle un poco a Romano, si ha habido dentro del juego de rol un intento, por supuesto que ha habido intentos, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, en 2016, Carlos de la Mora, miembro de la Liga Universidad de Juegos de Rol, llamó a varios másters para tratar de darles a sus alumnos esta sensación de juego. Ahora nos dijo, háganlo libre, le van a tomar una mesa y traten de darles esta impresión, esta herramienta, traten de mostrarles cómo funciona esta herramienta. Entonces, en ese momento, tal vez porque nos dio mucha libertad, no pude entender lo que él pretendía, que era el uso de la herramienta, pero ya que estaba hablando de maestros, específicamente de maestros que lidian con niños y que no tienen el perfil de jugador de rol, que no lo son, y que realmente normalmente no lo serían, les llevé un juego que es a 7 días, se llama 7 días, y empezamos a jugar, y les dije, hombre, la bestia viene, en 7 días la bestia viene y ustedes son los héroes que le pueden ganar. Cada uno lo tomó a su manera, unos lo tomaron como héroe griego, otros lo tomaron como héroe vikingo, todo el mundo estaba listo y todo el mundo trató de prepararse, hizo trampas y demás. Y como el subtexto era lo que yo les ponía, es decir, la relación con su hijo, la relación con su esposa, sus amigos, sus alumnos de uno de ellos, y llegó el quinto, sexto día, y veían que las demás mesas estaban jugando un Dungeons más estandarizado,
Y ellos se seguían preguntando, o sea, se te va a acabar el tiempo, me decían, y Carlos me decía, tiempo, ¿no? Y cuando llega la hora, llega el séptimo día y les digo que efectivamente ganan y no regresan. Y entonces todas las palabras que no le dieron a sus hijos, a sus parejas, a sus alumnos, la mayoría se pusieron muy tristes, pero la mayoría de ellos tomaron mi nombre y me volvieron a contactar y básicamente puse eso con varios de ellos en sus propias escuelas, porque sienten que eso es lo mejor, que te des cuenta que el tiempo pasa y que las cosas se pierden cuando te fijas en una tarea. Que alguien venga y te engañe diciendo, esto es lo importante, el resto no importa, te quita todo lo demás, que es lo que verdaderamente importa. Ahora, sí, meramente para contestarle, en 2016, el colectivo Nuestra Raíz, Nuestro Cielo, del cual yo fui parte, logró que la Asociación Internacional de Artistas Plásticos nos diera la entrada en el Día Mundial del Arte, y también nos dio, al año siguiente, en 2017, nos dio la categoría de arte emergente. Ahora, puedo entender que muchos digan, pues, realmente no importa, son artistas plásticos, ¿qué sabrían ellos del juego de rol? ¿Qué sabría Delina Lesper del arte, no? Entonces, lo importante es que sí tratamos de convertir el juego de rol en algo más de lo que ya era. Yo en particular, el mayor experimento que tengo al respecto son los relatos orgánicos lúdicos, que son juegos de rol que se juegan en 3 horas y son una experiencia completa, una experiencia estética, porque está dirigida a gente que no juega rol. Entonces solo tengo 3 horas para convencerte de vivir una experiencia que cuando se acaba necesita aflorar de alguna forma porque te golpea adentro. Es decir, la gente termina contenta, emocionada, triste, algunos han llorado. Es un cúmulo de emociones. Entonces, el relato orgánico lúdico me ha permitido ver los efectos de la corrupción, los efectos de la crueldad, los efectos de la violencia y del poder, ¿no? Son cosas que... Hay uno que se llama El Romance de los Tres Reinos ROL, Relato Orgánico Lúdico, lo presentamos en Chiapas, en la Universidad Autónoma de Chiapas, y ahí el asunto fue que le pedimos una plantilla de gente adulta, pues, universitarios, ¿no? Pero lo abrieron al público y los que se inscribieron fueron unos niños, un grupo de niños se inscribieron. Entonces llegaron, mis narradores son gente muy capacitada, entonces supieron qué hacer, se pusieron a jugar y entonces de pronto parecía como unos adultos por acá, unos adultos por acá, unos niños por acá, y entonces una de las niñas comenzó a ejercer el poder como nadie lo había hecho. ¿Por qué tengo que seguir las reglas si yo soy el poder? Y en verdad lo hubieran visto, era Genghis Khan, rubia y como de 1.20. Así, pero mortal, brutal, y de hecho terminó dándole la vuelta a los demás, incluso a los adultos. Terminó dándole la vuelta y los demás niños se solidarizaron con ella y tomaron a los demás jugadores por sorpresa, los aplastaron. Entonces, ese tipo de cosas, esas experiencias, son tendientes a buscar el arte, pero ¿nos convierte en artistas? No, realmente no. Lo que nos convierte es en personas buscando el derrotero del arte, ¿no? Entonces, Román. Sí, Román, por bueno, favor. Creo que ahorita voy a estar pensando en voz alta porque me resultó muy, muy interesante. Sobre todo, hay 2 cosas aquí, sobre todo la expresión de experiencia estética me parece fundamental y sumamente importante, tanto en el terreno del arte, que el arte, yo también hago ese disclaimer, yo no lo abordo como una condición superior, ¿no? Sino más bien como una condición de producción, que va muy ligado a lo que hablaba del término del ocio, ¿no? Y voy a usar, parafraseando mal a Tarkovsky y a Jacobson, ¿no? De que todo aquello que no se hace con intención de comunicar o de vender algo o algo así, se podría considerar más como un tipo de función poética, ¿no? Y la función poética es lo que nos deriva a los objetos artísticos. Ahora, paradójicamente, algo que mientras hablabas que se me hizo fundamental del juego de rol como tal, es esa retomar, o más bien como darle prolongación o continuación a la importancia de la tradición oral. Es decir, el juego de rol como una forma de construcción oral, y entender la tradición oral no solo como la transmisión de el relato histórico, sino de la construcción de las historias, ¿no? De que el relato oral como una forma de construcción de mundos ficcionales, y los mundos ficcionales totalmente ligado que por qué haces esto con la intención de hacer una experiencia estética, ¿no? No solo como la transmisión de información, sino como eso de voy a hacer, y no hablo de solo los Dungeon Masters, sino
los que participan del juego es, voy a buscar, a la hora de hacer yo en mi mundo interior, en mi imagen mental, a mi personaje, voy a hacer una historia, lo voy a vulgarizar mucho, pero una historia bien dramática de mi personaje para moverlos a todos, en la construcción de mi identidad dentro del juego, ¿no? O voy a hacer, al ser más repulsivo y que todos sientan, odio de tener que trabajar con equipo de él, y lo hago con la intención de meterles un buscapié de que como tenemos objetivos comunes y que tengan que tratar con un horrible ser que es mi personaje, ¿no? Pero vuelvo a esto de la importancia de el juego, llamemos videojuegos, que los productores, o del juego de rol, que ahorita me resultó muy, muy interesante todo lo que acabas tú de exponer, Master, que es eso de la tradición oral como experiencia estética. Me resulta muy, pero muy interesante. Si me dejas hacer Sí, un claro, claro. comentario, Vani. Adelante. Sí, Bueno, adelante, por favor. la gente olvida que la experiencia estética es una cosa que nos supersede, ¿no? O sea, yo de nuevo no voy a pelear el arte con Romano, voy a perder, pero No. sí creo que el arte, Yo soy el que más odia el arte, ¿eh? La gente Vaya. Yo soy el primero. Fuertes declaraciones. ¿Sí? La gente entiende el arte como dos ideas, ¿no? Una es la validación que termina en un beneficio económico, ¿no? Que comúnmente nacida del lavado de dinero. Sí. El arte es el mundo de sinvergüenzas. Así es. O la otra es esa experiencia estética. Es decir, la gente se siente mal por no llorar viendo La noche estrellada de Van Gogh. Dice, es que yo la vi y nada más me parecen unos rayones. Claro, por supuesto. Hay un momento en la vida de todos que vemos una obra, la que sea, ¿no? En mi caso es Verdi, o sea, que la escuchas y dices, o sea, te golpea en tu interior, esa es la experiencia estética, pero no siempre es la belleza. O sea, ya no estamos en el Renacimiento para andar buscando nada más la belleza. Está lo repugnante, está lo abyecto, y el juego de rol maneja todas esas. Siempre les digo a los muchachos, a los narradores, cuando nos llevo a un lugar, les digo, aquí está el buen rol, ¿sale? Aquí el rol es bueno porque es frío, es matemático, está bien hecho, está bien pensado, está perfectamente puesto. Ahora, cuando puedas, mejor agarra este. Es mucho mejor. Este es mejor porque es un rol empático, es un rol que funciona, que hace parte de todos. Pero si realmente tienes la opción, el estómago, porque el rol es visceral. Es una cosa que sientes cómo se te levanta la adrenalina. O sea, el rol es una cosa capaz de engañar a tu cuerpo, que te dice, en la madre está a punto de matarnos un dragón y tu cerebro está así, ¿por qué no veo un dragón? ¿Y por qué? A ver, todos préndanse porque creo que nos van a matar, pero no veo ningún peligro. Estoy en mi casa alegre como siempre, pero me siento así. Entonces, es muy importante porque recuerda, cuando tienes estas relaciones importantes con un NPC, con un personaje no jugador, eres tú el máster, un tipo de 1,87 y 140 kilos, quien está haciendo el papel de tu novia. Entonces, esa relación que tienes, esa relación que te hace, es tuya, tú la creas, ¿no? El máster no es mágico, el máster no tiene poderes, eres tú con tus expectativas. Ahora, muchos van a decir que eso es muy lame, que eso es algo triste, ¿no? Es algo otaku, pero en realidad hablamos de la experiencia estética en su forma más pura, ¿no? Ya estamos viejos para andar buscando la mímesis, o sea, estar buscando que el universo, que el juego de rol refleje el universo. El juego de rol es mucho más amplio, ¿no? El juego de rol es mucho más amplio. No tiene verdaderamente, es un infinito, y como es un infinito, tenemos problemas para estudiarlo, ¿no? No vamos a hablar de los de ontología, cero ontología ahorita. Por favor, Master. Tenemos problemas para estudiarlo, No. tenemos problemas para reproducirlo, y sobre todo, quizá la mayor tragedia del juego de rol, tenemos problemas para guardarlo. Sí. Una sesión de rol es una cosa que viven 6 personas y nadie más. Yo he visto el auge de Twitch, he visto a la gente, veo que hacen un gran trabajo, los que son por edición, los que son live, está muy bien, ¿no? Está muy bien. Pero si tú estás viendo, tú no eres parte de la relación de rol. La relación de rol es únicamente el máster y las personas que están decidiendo. Voy a decirlo así porque ustedes conocerán el concepto, la novia del amigo que nada más está parada ahí y que le gusta oír pero no quiere participar, no está en la relación de rol. Cuando la amiga juega y resulta mejor jugador que el amigo, ¿no? Cuando la novia juega y resulta mejor, ahí se vuelve parte de la relación de rol. Y entonces cuando estas personas se separan,
Cuando esas personas se separan, pasan los años y esa relación sigue existiendo. Pero alguno de ellos puede escribir una novela, pueden escribir un guión, pueden hacer un meme, pueden lo que gusten, grabarla, incluso pueden grabarla. Nadie más la vuelve a experimentar. Entonces, los relatos orgánicos lúdicos los presentamos, por ejemplo, en el Salón Cervantino de la Casa de Cultura Azcapotzalco, y ahí hay un problema de facto. No se cobraron. Se invitaba a ciertas personalidades de juegos de rol para que pudieran experimentar una nueva forma, una nueva propuesta, pero sí teníamos en cuenta, porque nos lo dijo el espacio, cuál es el costo del boleto. Entonces, el costo del boleto, imagínate, es una compañía de 8 personas para atender nada más a 24 durante 3 horas. Y tienen que volverlo a repetir. Somos la compañía de teatro más cara del mundo. Más cara del mundo. Entonces, tu máster, que está ahí todo el año haciéndote una historia que va aumentando en pequeños bemoles, que no tiene el beneficio del save point, ¿no? Que sigue avanzando. La verdad es que es un tipo al que no lo tratamos lo suficiente bien. Además del día del Game Master, el día del padre tendríamos que también mandarle unos chocolatitos. No, hombre, no, padrísimo todo lo que están comentando, de verdad es muy, muy enriquecedor. Ahora me pregunto, regresando hacia los videojuegos un poco, ¿existe esta relación estrecha, esta experiencia estética? A lo mejor Manuel nos puede aportar un poco más acerca de esta circunstancia. ¿Se vive diferente dentro de los videojuegos? Uy, yo no sé hasta qué punto podamos establecer diferencias o semejanzas. Es decir, creo que ahí tendríamos que tener un criterio de conmensurabilidad, o sea, bajo cuál es el criterio por el cual podemos establecer y parangonar y comparar experiencias y más experiencias estéticas. Y yo creo que la pregunta por el criterio siempre la vamos a perder, es de esas causas perdidas, ¿no? Sexto empírico en los esbozos pirrónicos, lo primero que dice es, los escépticos seguimos buscando porque cada vez que vamos con un criterio nos damos cuenta que lo podemos desmantelar. Ahora, ¿necesitamos criterios? Sí, necesitamos criterios, pero todos son desmantelables, así que tampoco es que le pongas demasiada fe a uno, ¿no? Volviendo sobre la pregunta, me parece muy, muy interesante y quiero hacer un matiz técnico antes de responderla. Hay un texto muy bello en la historia de la filosofía que es Verdad y Método de Gadamer, en el primer capitulito de su segunda parte, de la primera parte realmente después de la introducción, habla sobre el hilo conductor de la comprensión ontológica, el juego. Entonces le dedica como 40 páginas a explicar qué es el juego y empieza a hablar del juego y lanza unas tesis maravillosas como que el uno no es el sujeto del juego, el sujeto del juego es el juego mismo, y no dice, este hombre, ¿qué está hablando? Y empieza a mostrar algo muy diferente a la forma tradicional. ¿Cuál es la forma tradicional? Asumir que el juego es la actividad de un sujeto. O sea, yo juego, ¿sí? O sea, en términos de sujeto, verbo, predicado, sujeto yo, actividad juego, y pues el predicado lo que juega. Mario Bros, Dungeons and Dragons, Tetris, lo que sea. Y Gadamer dice, oye, sí, eso se puede decir así, pero el hecho de que lo digas así, no quiere decir que se esté estructurando ontológicamente así. Cuando nosotros jugamos, ¿sí? En el acontecer del juego, palabras de Gadamer, sujeto y objeto se unen en el acontecer del juego. Y dice, no solamente pasa en el juego, es muy visible en el juego, pero también pasa en la fiesta. Yo puedo decir, yo celebro. Sí, pero no es que tú celebres. O sea, en la fiesta, tú y los celebrados se unen en el acontecimiento de la celebración. Y pasa exactamente lo que dice el máster, ¿sí? Uno puede ver una fiesta por televisión, pero quienes celebran son los que están allá. Sí, o sea, y para Gadamer el juego, la fiesta y la obra de arte comparten esta misma estructura ontológica, que es la forma de pelear contra la estructura cognoscitiva de la modernidad, de un sujeto que se representa el mundo a partir de conceptos, ideas, etcétera, y decir, mira, sí, eso funciona muy bien, así se hace la ciencia, maravilloso, pero la experiencia humana es más. La experiencia humana es más. Por ejemplo, cuando jugamos. En este sentido y sobre estas tradiciones, el mundo alemán, sobre todo Robert Haus, escribió un texto muy bello que se llama La estética de la recepción. Seguramente ustedes también por allá tendrán referido, que es como, no es el primero, pero es, digamos, uno de los autores que ha consolidado esta idea. Y él va a decir que precisamente la experiencia estética, no se da justamente en este orden, no se da como yo tengo experiencia estética, yo fabrico experiencia estética, se da como un acontecer, ¿sí? Y se da como el acontecer precisamente
que crea el mundo. Entonces, y me vuelvo a la referencia al máster, ¿no? Quienes hemos jugado ciertas partidas de rol e incluso, ¿sí? En el momento en el que tú entras como en ese flow, en esa sinergia con los videojuegos, pasa en los videojuegos, donde hay momentos en los que desarrollar o cumplir una misión o vencer a un jefe o simple y llanamente sentarte a mirar la vitalidad de un mundo como Red Dead Redemption 1 o el 2 o lo que sea, te permite a ti una experiencia estética que tú dices como, wow, o sea, ¿qué está pasando? Y tú lo compartes en Twitter o en Facebook o en Instagram de, no, mira, hago acá y el Twitch y alguien dice, ah, ya está el streamer y está emocionado. Sí, pero no está en la experiencia porque lo estamos viendo de una manera muy subjetiva de yo veo videos, tú ves videos, él ve videos. En el momento de la experiencia estética, repito, la tensión entre sujeto-objeto, hay algo mayor que esa diferencia entre sujeto-objeto, ¿no? Y yo creo que eso sí se logra en los videojuegos, pero igual no es teorizable, o sea, no es formalizable en términos de X elementos van a garantizar X resultados, donde el resultado sea una experiencia estética y hayan elementos de... Obviamente hay aspectos, ¿no? Hay aspectos, la poética de la presentación de un videojuego, la proximidad psicológica que tú desarrollas con los personajes, con las narrativas y demás, pero eso no es exacto, ¿sí? Eso no es exacto. Tiene que ver más con el término clásico, hermenéutico, fenomenológico, si se quiere, de darse un mundo, ¿sí? Y en el momento en el que el videojuego lo da, y hay muchos momentos donde lo da, se logra. Quiero poner un ejemplo muy reciente que obviamente uno lo dice y uno, ay sí, y puede que uno lo vea y dice no, pero en algún momento puede que sí, y es con Elden Ring, ¿no? Que juego que salió el año pasado, juego del año, etcétera, etcétera, etcétera. Uno arranca y lo primero que aparece es un bicho gigante que lo mata a uno, ¿sí? Entonces luego uno sale allá en una capilla y no sé qué, tal, coge un ascensor y abres. Y apenas uno abre un árbol gigante, monstruosamente gigante, o sea, vulgarmente gigante, que uno dice, ¿qué hace eso ahí? Es una cuestión como que te rompe y en ese momento solo te cabe admirar. O sea, en ese momento incluso mis pretensiones subjetivas de intelección, dónde está el jefe, qué debo hacer, cuáles son las misiones, mis armas, es de, oh, wow, el mundo, ¿sí? Eso puede que uno lo vea y dice, ay, qué va, bueno, en algún momento tengo que llegar al árbol. Sí, pero hay un momento, repito, en donde esta experiencia estética en el orden de los videojuegos no es receptable. ¿Cuál es la gran diferencia? Retomando la primera pregunta en este sentido acá, con los juegos de rol, que los videojuegos, sobre todo por las formas actuales, están profundamente divulgadas, ¿no? Entonces hay canales en YouTube que te van explicando desde el día uno los últimos detalles de cada videojuego y entonces uno llega muchas veces a jugar un videojuego con una cantidad de cosas acá, ¿sí? Pero en la experiencia de juego se van decantando acá y se van decantando hasta la panza, ¿no? Como decía el máster. Y yo creo que es ahí donde empezamos a eso. Entonces, una experiencia estética en videojuegos, sí, pero hay que jugarlo. Hay que jugarlo, no hay otra forma. Sí, decir, no, es que yo ya porque lo vi en un YouTube. Mira, chévere que lo hayas visto en YouTube, pero hay que jugarlo. O sea, sí, va eso. Perfecto, sí, creo que en este punto converge, ¿no? Lo que estaban platicando los tres acerca de tener que vivir la experiencia, ¿no? Acerca de tanto de los videojuegos como de los juegos de rol. No es simplemente el hecho de que se esté pues representando a través de un Twitch o un en vivo, etcétera, sino que en ambos hay que jugarlos. Va la última y escabrosa pregunta de esta sesión y después nos vamos a ir unos minutos para las preguntas que están en las redes. Se sabe pues que se han utilizado pues los videojuegos o los juegos serios para la educación, pero ¿cómo podemos utilizar los juegos de rol en educación básica o cómo los juegos de rol podrían pues crear un escenario de formación docente desde su perspectiva? No sé por ahí quién quiere. Máster, adelante, ya nos estaba platicando más o menos algunas de las experiencias, ¿no? Bueno, en realidad quería comentarles de una diferente que se llama Adventure School. Es del doctor Richard Morales Carvajal, también miembro de la red de investigadores de juegos de rol, el cual utilizó, se parece más a un concepto de gamificación, pero lo llevó directamente al juego de rol, es decir, sí intentó hacer un juego de rol con sus alumnos para enseñarles química, matemáticas específicamente, pero, o sea, lo que buscaba él es hacerles
darles incluso hechizos, ¿no? O sea, tú eres el mago, tú vas a poder, toma, te doy las integrales de una vez, te doy todo lo que, toma, usa el poder y te doy esto, y tú eres el guerrero, así es que tú aguantas más fallos que los demás. Entonces, el proceso claramente en algún momento lo estudié porque me pareció muy interesante. Y como ese hay una cantidad increíble de trabajos de muchos miembros, no solo de la liga, también externos, que están tratando de hacer el juego de rol con la pedagogía, ¿no? Es inevitable, es casi un deber ser del juego de rol. Se tiene que utilizar para enseñar, porque pues, es lo que el juego de rol hace. Sin embargo, y ahí es una de las principales limitantes, tengan en cuenta que siempre que se utilice el juego de rol de manera masiva, el juego de rol va a dar unos resultados complicados. Bien, el juego de rol depende de dos cosas. La primera es el sentimiento de pertenencia, no necesariamente la pertenencia, el sentimiento, que lo que yo estoy haciendo hace eco en el universo. Si yo nada más te estoy escuchando, yo estoy, pues, o sea, un narrador de estos que dictan, ¿no? De estos que llegan y, a ver, escuchen, sucede esto y así, en realidad no está jugando rol, te está contando una historia. Si tú no me dejas a mí intervenir en el mundo, modificarlo, cambiarlo, sufrirlo, entonces yo no estoy jugando rol. También quiero hablarles de Rol a Fondo. Rol a Fondo en su momento fue una iniciativa que se hizo aquí en México. La hizo precisamente Medardo Landón Mazadueña, bajo la supervisión de Paco Ignacio Taibo. Y básicamente la idea era hacer el fomento a la lectura a través del juego de rol. El mayor problema que teníamos es que él buscaba que se hiciera una simplificación de 20 minutos para jugarlo. O sea, un juego de rol de 20 minutos para 8 personas. Recuerdo la primera vez que vi la primerita, lo primero que le dije es, oye, ¿has medido cuánto habla una persona en un minuto? Porque lo que tú nos entregaste, el guión que pretendes, básicamente, si no respiramos, les dejamos 1 minuto a cada uno para hablar, ¿no? O sea, nada más las personas no tienen más que 1 minuto de hablar si no respiran para que eso funcione. Entonces se hicieron cambios y demás, y tuvimos un evento en una escuela, precisamente en una preparatoria, y tuvimos, ¿cuántos les gustan? 901 roleros. En un día entero atendimos un equipo de 20 personas, que estuvieron casi todos los nombres que se pueden imaginar, atendimos a 901 roleros, y fue algo, yo lo vi, yo estuve ahí, y fue algo muy sano, algo muy nutritivo. Pude ver a los muchachos, o sea, es que no todo el mundo es un rolero, pero todo el mundo se puede convertir en uno. Entonces, hay unos que claramente se les despierta tengo ganas de venir a clases, ¿no? Y se acercan y te dicen, oye, yo quiero. Y obviamente el formato estaba hecho para que te pudieras llevar la aventura y la jugaras. Y ese era el primer truco. Las personas tenían la misma aventura que habían jugado, ¿no? Y llegaban a sus casas y supongo que con sus papás le decían, oye, vamos a jugar, pero pues el muchacho no conocía los trucos que todos los demás conocíamos de llevar años jugando. Entonces, tratando de hacer la misma experiencia no salía exactamente lo mismo, porque la masificación del juego de rol no funciona. Estamos a nada de que aparezca una inteligencia artificial que pueda programar en tiempo real un videojuego según tus decisiones, ¿no? Como tú decidas, va a ir haciendo estas programaciones, y no estamos a nada de eso. Pero cuando suceda, no va a ser un juego de rol, porque no se va a establecer la pertenencia, ¿no? No, sigues perdiendo, no el proceso identitario, sigues perdiendo del beneficio de ser parte de algo más grande que tú mismo. Entonces, en el juego de rol, cuando uno quiere decir que los videojuegos tienen limitaciones respecto al juego de rol, uno no lo dice con desdén, ¿no? Uno habla meramente de un asunto técnico, porque recuerden que en términos de la estética que estábamos hablando, existe Hideo Kojima. O sea, Hideo Kojima es un artista. Es un artista, y si quiere hacer un juego sobre un tipo que camina, es porque tiene una experiencia estética que a nadie más se le ocurrió. Bien, ahora, y ahí necesito hacer un disclaimer muy importante. El último juego que yo jugué fue Snake Eater del 2004. ¿Sale? Yo no juego videojuegos. Ay, Dios mío, entonces, ¿qué haces aquí? No, ok. ¿Por qué? Porque la parte más importante, lo que descubrí hace muchos años, es que tenemos la obligación de saber consumir. Un videojugador necesita saber consumir. Yo el último Halo que jugué fue el 3. Me dicen que hay 4, 5 y 6 que son terribles. ¿Bien? Yo no lo sé. Por supuesto que me dijeron que existían, y alguien me dijo, te presto mi Xbox para que los juegues. Y dije, no. Yo me fui con una experiencia, me fui satisfecho de Halo, de la franquicia,
y no me la arruiné. Bien, yo tengo derecho a decidir. Con Hideo Kojima en el Snake Eater, espero no sea un spoiler, ya también es un juego del 2004, al final del juego, tú no puedes comparar presenciar un juego con jugar un juego cuando al final de vencer a The Boss, ¿no? Después de una pelea medio épica, cuando la tienes ahí, el juego te obliga a apretar cuadro, para que tú le des el balazo, tú la remates después de que ya la venciste, porque la pudiste haber vencido con CQC o con tranquilizantes, tú tienes que matarla. Ahora, yo me quedé 20 minutos esperando. No estaba esperando que de repente se activara una secuencia extra de juego. Estaba esperando para saber qué es lo que iba a hacer. Si iba a terminar y matarla o poder retirar sin saber qué más seguía. Verán, yo no juego un juego y vuelvo a jugar los finales. Nada más juego una única vez. Ese es mi final. Eso es con lo que me quedo. Y tenemos que ser responsables. Entonces, si vamos a agregar una cosa respecto de la educación, o el juego de rol para la educación, es que tenemos que enseñarle a las personas a ser responsables con lo que agarran, ¿no? Nosotros les ofrecemos algo, pero ellos tienen que ser responsables como consumidores y como estudiantes. Tienen que ser responsables de lo que sea. Es decir, yo estoy hablando de los juegos de rol, ustedes saben, están mayormente basados en el combate, en la violencia, en superar obstáculos a través de la fuerza física mágica, pero de ninguna manera quiere decir que es una vía natural y real. El asesino del rol jamás habló por roleros, ¿sale? Jamás habló por roleros, era un tipo perturbado completamente, que se le ocurrió hablar de esto. Entonces, sí es muy importante decir que si vamos a hacer juegos de rol para enseñarle a los alumnos, lo primero que tenemos que enseñar a los alumnos es, esta es una herramienta, y si te gusta, tienes que ser responsable con ella. Perfecto, perfecto. Manuel, videojuegos, juegos de rol para educación. Oye, pues hay algo que con lo que soy muy crítico al mismo tiempo que es algo que hago, ¿no? Hace poco, ahí en el canal de Filosofía y Videojuegos en YouTube, hacemos un seminario de filosofía y videojuegos donde pues básicamente leemos un libro relativo a... El último que leímos precisamente se llamaba Video Games and Education del profesor Harry Brown, es un libro ya del 2008, pero pues los ejemplos son ejemplos del 2008, 2007, pero los conceptos son muy lúcidos y todavía tienen mucho que decirnos hoy en día. Y había una de las tesis en particular en el último apartado del libro, que es el tema de pedagogía, de educación directamente, donde él estableció una discusión que ha sido clásica y es, ¿qué pasa cuando nosotros instrumentalizamos el juego? ¿Sí? ¿Qué pasa con el juego cuando nosotros instrumentalizamos el juego? La naturaleza del juego, sin llegar acá a preguntas ontológicas de qué está, ¿sí? Pero el juego tiene una naturaleza, si se quiere, de una teleología inmanente. O sea, el fin del juego es jugarlo. Cuando yo hago que el fin del juego sea algo diferente a jugarlo, eso deja de ser juego y empieza a ser otras cosas. Cuando yo juego fútbol con mis amigos, juego fútbol por jugar fútbol. Cuando yo juego fútbol, ya no con mis amigos, sino porque represento a mi ciudad de Bogotá en una liga, eso es trabajo, ¿sí? Y pues a que la gente ya está jugando fútbol, yo estoy trabajando. Y hay unos requisitos y tales, y eso a nivel mundial pasa, ¿no? Creo que muchas veces cuando nosotros mediamos, o sea, utilizamos el juego como medio en procesos educativos, se nos va el juego, se nos escapa entre las manos, nos quedamos con técnicas, herramientas, no sé qué, porque el fin del juego es jugar. Si yo hago que el fin del juego sea aprender, repito, algo del juego se nos puede ir entre las manos. ¿Cómo articular? ¿Cómo articular que ese aprender vaya de la mano del jugar? Mi respuesta y la que yo siempre he dado hasta ahora, digo siempre, o sea, la que doy ahora es no tenemos que establecer sistemas de reemplazo ni de equivalencias. O sea, aprender no equivale a jugar no equivale a aprender. El proyecto, yo insisto con el tema de mi proyecto, se llama Filosofía, mío, es de mucha gente, pero pues ahorita lo apalabro yo. Filosofía y videojuegos no es filosofía de los videojuegos, no me interesa a mí explicar la ontología del videojuego, la epistemología del videojuego, la ética del videojuego. Eso se hace y está muy bien y es maravilloso y se escriben libros y ponencias y congresos. Me interesa mostrar cómo jugar, ¿sí?, es importante al lado del pensar y cómo el pensar le da luces al jugar, ¿sí?
Si nosotros le quitamos, o sea, si nosotros dejamos el jugar en sí solo, a sí mismo, ¿sí? O sea, independientemente de, como si la gente supiera pensar, como si los efectos del jugar fueran propios del jugar, pues creo que nos perdemos algo del horizonte de la experiencia humana. Pero instrumentalizar el acto de jugar para aprender, para ganar dinero, para motivar, ¿sí? Creo que se nos va entonces la parte del jugar. ¿Cómo mantenemos el jugar al lado de lo que querramos? En el caso de la educación, del enseñar, del aprender. Yo creo que ahí está el verdadero reto. Por eso es que muchas veces los serious games resultan aburridos, ¿sí? Porque se va el juego, o sea, porque estoy jugando a aprender, entonces el fin del juego es algo diferente al juego mismo y pues me rompe el mundo de juego. Entonces uno dice como, ya, sí, pero el juego sería más fácil que eso todo, o sea, el aprendizaje quedara metido dentro del mundo de juego, donde una de las opciones sería no aprender, ¿sí? De pronto me divertiría más e incluso podría darse una mayor tasa de aprendizaje. Entonces, repito, yo creo que el uso de los videojuegos en general es muy útil porque al ser sistemas tan inmersivos, porque afectan desde la parte visual, auditiva, incluso táctil o incluso propioceptiva con los vibrador de control, todo ese tipo de cosas, pues te genera una inmersión más profunda. Pero rápidamente se rompe si nosotros asumimos unos fines distintos. ¿Sí? Entonces ahí yo creo que, y esta no es mi idea, aun cuando la voy a hacer mía en este momento, es del profesor Rubén Darío Hernández, ¿sí? Él decía, si un profesor quiere hacer uso de juegos o de videojuegos, de la lúdica en general en cualquier aula, tiene que entenderse él mismo como un Dungeon Master. ¿Sí? Y me parece lúcido, porque pensar que el juego por el juego mismo me va a llevar a un resultado, además del acto mismo de jugar, es ingenuo. Se necesita la función del profesor, pero el profesor debe ser lo suficientemente hábil en todos sus aparatos epistémicos y pedagógicos para lograrlo. Y repito, y aún así me cuestiona esa idea de que el juego tenga que servir para el aprendizaje, ¿sí? Porque creo que vicia un poco y se nos termina yendo el juego entre las manos y terminamos con otras cosas. Padrísimo, por ahí en la red de investigadores de juegos de rol también está el grupo de pedagogía donde tenemos este tipo de discusiones también. Romano, ¿existe o no una relación estrecha entre los videojuegos y los juegos de rol? Ay, bueno, perdón si he evado la pregunta, pero me voy a regresar a lo anterior de que en muchos sentidos, y lo digo con el disclaimer de que no soy pedagogo y soy muy mal Okay. docente, pero siguiendo las líneas de Manuel, y ya también ya lo había expresado yo, ¿no? De cómo sintetizó de forma más efectiva el máster del derecho al ocio de las personas. Eh, y lo digo con todo respeto a los pedagogos, porque entiendo por qué hacen esa pregunta, porque ellos tienen el fin de buscar a volver más efectiva la formación de las personas. Y para enlazarlo con la misma pregunta que me haces para no desviar, en todo el momento que hablaba Manuel, pues voy a citar mal a Charles Sanders Peirce, de que finalmente todo nuestro proceso de cómo percibimos al mundo, pues siempre está fluctuando entre lo emotivo, lo práctico y lo intelectual, ¿no? Lo que él llamaba primeridad, segundidad y terceridad. Y si de alguna forma pudiéramos tratar de encontrar esa vinculación entre los videojuegos y su función pedagógica, por eso me regresé a Peirce, es de que finalmente todo lo que experimentamos nos puede servir de un aprendizaje o un punto de partida para el aprendizaje, ¿no? Que el aprendizaje, yo quiero ser muy cuidadoso de utilizar ese término, y voy a usar una palabra, perdón por la expresión que voy a usar, más mamona, la del conocimiento, ¿no? El juego sí puede ser, y me estoy contradiciendo de todo lo que dije del derecho al ocio y el marxismo, ¿no? Pero es que es un tema muy, muy interesante y por eso no me quise ir sin mencionarlo. Puede ser un punto de partida, porque por ejemplo tenemos a Assassin's Creed, ¿no?
Y ya no me voy a ir a lo fácil del el relato histórico, sino que dice, a mí me empezó a interesar un chico, dice, me empezó a interesar el hermetismo, ¿no? Y ya el videojuego Assassin's Creed puede ser un punto de partida para que ya se interese por otros temas, ¿no? Y puede suceder con los juegos de rol, etcétera, ¿no? Y no me estoy yendo a las perspectivas más transparentes, ¿no? De jugué Age of Empires y ya me interesó el Imperio Romano, ¿no? Sino puede ser como a partir de la emoción, por eso hablaba de Pierce, a partir de la emoción ir a ese desglose de lo práctico y de lo intelectual. Eh, Creo que es un punto muy interesante y voy a retomar de lo del máster y el disclaimer que aquí con con esta extensión USB, digamos como varita, para no discutir, que no se desvíe la discusión, legitimo a los juegos de rol y a los videojuegos como objeto artístico, ¿no? Para lo siguiente que voy a decir, que una de las funciones más importantes del juego en sí mismo es esa capacidad de poder experimentar emociones, ¿sí? Y las emociones nos pueden llevar a funciones sociales más importantes como la empatía y el relacionarnos con los otros, ¿sí? El juego no solo los videojuegos o los juegos de rol nos pueden ayudar a desarrollar esa capacidad de conocer el mundo del otro, ¿sí? Y esto lo hablo en términos de, yo me voy a regresar a la pedagogía, que es no soy niñólogo, ¿no? Porque, o sea, mi conocimiento de relación de cómo los infantes conocen el mundo, porque justo hablaban de educación básica, sí es muy importante que en las infancias, y es muy moral mi postura, tengan esa capacidad que luego nos permite el arte de conocer y desarrollar la empatía, ¿sí? Y esto lo vinculo en qué se relacionan los videojuegos y los juegos de rol, es esa capacidad de poder ponernos en el lugar de otro, ¿sí? Ya sea un otro que nosotros ficcionalizamos, otro con el que estoy jugando, o en el caso de los videojuegos, otro con el que estamos. Ahorita que el máster habló del final de Metal Gear, también yo voy a hacer un spoiler en otro tenor similar al lo que a mí me sucedió con el final de The Last of Us. A mí no me gusta The Last of Us y justo es lo que voy a hablar ahorita. Cuando sucede la disyuntiva, que no es una disyuntiva, sino ahí yo odié a Neil Druckmann, y cuando al final del videojuego, cuando Ellie está en la sala en el quirófano, y que y nos dejan de nuevo controlar o transmigrarnos en Joel, mi reacción fue ahí, voltearme y ver si me dejaba abrir la puerta e irme. De una forma afectiva, práctica e intelectual, mi decisión sí era sacrificar a Ellie. Y además de que dentro de de mi vinculación con Ellie, yo asumía y entendía que era algo que hubiera querido hacer Ellie, ¿sí? Y que lo remarca al final, ¿no? Ellie tiene siempre un coqueteo con la muerte a lo largo de los dos juegos. Tiene un coqueteo. Ella quiere morir, ¿sí? Pues lo voy a sintetizar. Y yo no me sentía con el derecho de quitarle eso, pero el videojuego no me permitió tomar esa elección. Y ahí yo me enojé con el videojuego porque me obligó a tomar una decisión. Pero también sí veo necesario, y me regreso y me estoy alargando mucho, sí considero interesante el videojuego que nos permita experimentar cosas que a lo mejor bajo nuestro mundo cartesiano, nuestro mundo ideológico, a lo mejor no hubiéramos experimentado, ¿sí? Y a lo mejor esta disyuntiva y este enojo y esta víscera que me provocan los dos Last of Us, y no me voy a alargar en eso, pero los dos juegos tienen ese punto que digo, yo personalmente no hubiera hecho eso, y yo no hubiera hecho, pero sí puede ser interesante para sacarnos de nuestras zonas de confort ideológicas, vivenciales, y por eso usé lo de legitimarlos como objetos de arte, y eso ha hecho a lo largo de la historia muchísimo el arte, ¿sí? El sacudirnos de una forma desde una perspectiva de primeridad.
y por eso considero, y ya para no seguir con mi verborrea, eso es una de las funciones pedagógicas del arte, desde mi perspectiva, el ponernos en situaciones que nos sacarían de nuestro confort ideológico, vivencial, incluso religioso. Wow, sí, yo sé que realmente podríamos pasarnos muchas más horas platicando acerca de este tema. La verdad es que es muy vasto. Creo que quedan muchísimas cosas en el tintero. Vamos a pasar a saludar a las personas que han estado siguiendo este en vivo en el seminario. Por ahí tenemos algunos comentarios, por ejemplo, Copenlarper, no sé si estoy pronunciando bien, dice que solo reconoce al rol, a la experiencia plural de interpretación como pasa en los MMORPGs o los launchers de juegos como GRA o como Pimden o Rage. Y que, bueno, desde su perspectiva de esta persona dice, el farmeo y el crafting mata el rol en los videojuegos de rol, ¿no? O sea, como que lo mata. Tenemos saludos también de Jefferson Muñoz Riaño, está saludando desde Bogotá, Colombia, a todos los panelistas, especialmente al profesor Manuel. Muy invitados a seguir el trabajo que están realizando en el Laboratorio Filosófico PEC a propósito del juego. Están agradeciendo por ahí el espacio. Yo quiero, Sí, la verdad. yo Sí, aprovecho para adelante decir una para cosita los de eso, sherries. precisamente, él fue un estudiante mío de filosofía y él montó el proyecto de el laboratorio filosófico. Ahí dejo el link cuando tenga la oportunidad, échenle una mirada. Y ellos han estado trabajando justamente las mecánicas, digámoslo así, como mecánicas más no dinámicas, ¿sí? De juegos de rol en parte de sus trabajos educativos, ¿no? En particular, acá, pues ustedes saben que acá en Colombia nosotros tenemos una historia bastante reciente de un conflicto armado, guerrilla, paramilitares, ejército. Eso todavía nos marca mucho a nosotros, a la base del narcotráfico, etcétera. Eso nos ha marcado mucho a nosotros y ha generado una cantidad de historias que algunas se han caricaturizado un poco en las series de Narcos, en las series del Patrón del Mal en Netflix o de Sin Tetas No Hay Paraíso, sí, pero hay muchas historias que nosotros vivimos de nuestros amigos, familiares, profesores y demás que están latentes ahí. Y la práctica de juegos, que no me atrevería a decir son juegos de rol, pero pues que implican en algún momento como distribución de roles, algunas mecánicas elementales, nos ha servido a nosotros bueno, le ha servido a él, yo a él lo asesoro y el proyecto trabajamos con él en algunos momentos, nos ha servido precisamente para dinamizar estas prácticas. Entonces es una forma sugerente y pues él está invitado, me alegra verlo ahí, no me ha fijado que estaba. Entonces pues saludos Jefferson y sí, es una pequeña experiencia que ojalá en algún momento pues él pudiera socializar, no sé, de pronto en el coloquio en Medellín o en alguna próxima sesión. Claro que sí, pues no me queda más que agradecerles infinitamente esta participación. La verdad es que me llevo muchísimas cosas para pensar, para reflexionar, para compartir, ¿no? Agradecer a Romano Ponce, a Manuel, a Jorge Ibarra, y yo creo que desde este lado de la red invitarlos también a los próximos seminarios que van a estar buenísimos. ¿Dónde los podemos encontrar? Si quieren hacer un breve comentario ya para cerrar esta sesión, bienvenida. Bueno, pues Máster. Además de agradecer, la única cosa que me quedé con ganas de platicarles es un trabajo que hice que se llama Rock and Roll Man. Bien, y es porque verdaderamente me preocupa mucho cómo los diseñadores, los compañeros diseñadores han abrazado esta idea de bajo la bandera de la transmedia, pegarle una etiqueta a algo y hacer pues franchising realmente, ¿no? Eso es lo que es lo de hoy, lo que se había hecho desde el principio. Y entonces quería ver la estrechez del juego de rol con el videojuego y se me ocurrió entonces este ejercicio. El ejercicio básicamente consta de 3 preguntas, las cuales dicen que si hay una estrechez entre ambos y realmente son tan cercanos el videojuego y el juego de rol, 3 preguntas deberían dar las mismas respuestas si los forzamos a estar en el mismo lugar. Ahora, tienen que entender que pues, los juegos de rol y los videojuegos ya divergieron mucho. Entonces, mediante una serie de reglas voy descontando varias posibilidades, especialmente las que tienen que ver con dinámica, los MP-Morg, las simulaciones, el RPG natural de videojuego, hasta que eventualmente me quedo con un catálogo muy pequeño de juegos, side-scrollers, beat them up,
peleas y Metroidvania, que son los 4 que podrían representar al videojuego, y termino agarrando Mega Man. Termino agarrando Mega Man de NES, el primero, de hecho el japonés, el Rockman de 1987, para decir, ya tenemos este juego, ya existe, es indiscutiblemente un videojuego, le voy a hacer un juego de rol y voy a compararlos. Entonces, lo que sucedió fue eso. Le hice un juego de rol, ¿no? Considerándolo todo un buen juego de rol, me apegué a él y descubrí tuve una serie de conclusiones. La primera, algunas cosas que tienen que ver muy positivas del videojuego, donde vence al juego de rol en varias cosas que no son tan evidentes, pero la más importante, y quizá es la única que quisiera dejar en este final, es que nos engañamos a nosotros mismos al querer convertir el juego de rol en un videojuego. El videojuego tiene por sí mismo características únicas que no deberíamos tratar de perseguir, ¿va? No deberíamos tratar de perseguir. Cuando tú estás jugando un videojuego y te vuelves loco porque no puedes pasarlo, porque es arbitrario, porque es tramposo, porque estás cansado, el juego de rol nos dice, cuando fallas 2 veces una habilidad, cuando fallas una habilidad tienes que tirar con -2, luego con -4, porque tu personaje se está frustrando. Cuando tú estás con un videojuego, no es así. El que se frustra eres tú. Entonces, un juego de rol, y se llama Rock and Roll Man, Mega Man, el juego de rol sobre jugar el videojuego de Mega Man. La única forma de hacer un juego de rol de un videojuego es hacer un juego de rol sobre una persona jugando el videojuego. Si le suena como el juego de rol más aburrido del mundo, es porque lo es. Gracias. Gracias, Master. Manuel Romano, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Los ubicamos en redes sociales, Facebook, etcétera? Bueno, primero, ya para finalizar, fue un honor haber compartido el espacio con ustedes. Aprendí muchísimo. Es muy, muy interesante todas sus perspectivas. Me siento honrado, es la palabra que puedo decir. Y me pueden encontrar en sus corazones y en @evielcon en Twitter, porque digo esto porque no sabemos ya qué vaya a pasar con Twitter. Pero estoy a sus órdenes, es la forma más fácil que me pueden encontrar de momento ahí. Y de nuevo, un honor y un gusto haber compartido espacio con ustedes. Bien, el honor también ha sido mío. Muchísimas gracias, Vania, por todo este proceso, por toda la gestión y las hermosas y buenas preguntas que nos han hecho pensar. A mí me pueden encontrar en YouTube, en el canal de Filosofía y Videojuegos. Así aparece un búho, el búho de Minerva, sobre un escudo griego en un control. Ahí está, en color naranja negro. También en Facebook y en Instagram me encuentran como Filosofía y Videojuegos. Mi nombre es Manuel Darío Palacio, entonces pues también por ahí algunos, pero esos son como mis redes, ¿no? Y lo último que yo quisiera decir, con lo que yo quisiera cerrar hoy mi participación es, Mark Ward, un filósofo alemán, dice: la filosofía no es un sustituto de la experiencia, ¿no? Eso de, yo pienso, entonces no tengo que vivir porque yo pienso. No, la filosofía no sustituye la experiencia. Yo creo que la academia no sustituye el juego. Vamos a hablar mucho de juegos y tales, pero eso no sustituye la experiencia de juego, la experiencia estética que se logra en el juego. Entonces la invitación es a jugar videojuegos, juegos de rol, juegos de mesa, a inventarnos nuestros juegos, a jugar. Creo que es una invitación humana, ¿no? Entonces, eso es así. Muchísimas gracias por la invitación y pues que los cielos nos sigan viendo con su beneplácito. Muchas gracias y nos vemos en el próximo seminario. Gracias por acompañarnos y ya como lo dijo Manuel, no dejen de jugar.